Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un día más un estudio bíblico. Hoy es, déjame que miro el calendario, 2 de julio. Estamos a 2 de julio del año 2020. Siempre que digo las fechas me da la sensación que estamos en una película de ciencia ficción. 2020, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Qué rápido que va todo. Bueno, pues vamos hoy a estudiar acerca de la Iglesia. Tenemos una serie sobre la Iglesia, estamos estudiando todo lo que la Biblia enseña de lo que es la Iglesia, cómo funciona la Iglesia, lo que hace Dios en la Iglesia. Y en estos últimos estudios estamos hablando de la autoridad espiritual. Y bueno, el otro día ampliamos un poco la visión que Dios ha delegado autoridad y estuvimos hablando de la autoridad que viene de Dios, pero también la autoridad que Dios ha delegado a los hombres en este mundo para que gobiernen. Vimos que toda autoridad viene de Dios, nadie que está en un puesto está ahí sin que Dios lo sepa. Autoridad en el trabajo, autoridad en la familia. Y hoy nos vamos a concentrar más en la autoridad dentro de la Iglesia. Vamos a estar ahí viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, y como confiamos en el Señor y creemos que el Espíritu Santo es quien está guiándonos a la verdad y nos está enseñando todas las cosas, pues vamos a confiar en Él, haremos una oración para que sea el Señor el que nos guíe, nos dé sabiduría, nos esté llevando en este tiempo que vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Así que si te parece bien, vamos a orar, le pedimos al Señor que nos esté dirigiendo y comenzamos el estudio bíblico. ¿Oramos? Señor, estamos muy agradecidos por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder estar así compartiendo juntos un día más tu palabra. Qué bueno poder ver a mis hermanos que ya estaban conectándose. Cada día esperan, Señor, este momento para que nos podamos ver, tener comunión, pero sobre todo abrir la Biblia, tu palabra, Señor, y recibir el alimento espiritual. Gracias por habernos llevado a adquirir esta costumbre, gracias porque tú eres el que vela por nuestras almas. Siempre provocas, Señor, y buscas lo mejor en nuestra vida, porque tú nos amas. Así que esta tarde venimos con expectativas de ver qué es lo que tú nos quieres decir. Danos sabiduría para poder entender todo y poder explicar aquello que viene de ti, Señor, lo que tu iglesia necesita escuchar. Y gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan en este directo desde diferentes lugares del mundo, Señor, pero ese es el milagro de lo que tú has hecho, y es que a pesar de las distancias, las culturas, las diferencias, nos sentimos parte de un mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Por eso, Señor, sigue enseñándonos acerca de lo que somos, de lo que es la Iglesia. Gracias por todo, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues he visto que ya muchos os estabais conectando y he visto que Beatriz saludó. Buenas tardes, Beatriz. También veo el saludo de Germán. Bendiciones también para ti, Germán. Y Javi también está conectado dando saludos. Buenas tardes. Juan Bermudo está saludando y Benito también saluda. Y Nancy también está saludando. Así que bueno, pues correspondo a vuestros saludos. A los demás también que estáis conectados en directo, para todos realmente deseo que Dios os esté bendiciendo muchísimo en este tiempo en el que vamos a abrir su palabra. Y vamos a ir ya ya sin esperar más a leer unos textos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, leeremos el versículo 12 y 13. Recuerda que vamos a hablar de la autoridad que Dios ha delegado en su iglesia. La iglesia, para que funcione, Dios ha establecido la forma en la que debe funcionar. Recuerda que estuvimos ya estudiando
todo lo que Cristo es y hace referente a la Iglesia, y Cristo es el que edifica la Iglesia, Cristo es el que nombra los ministerios en la Iglesia, Él está coordinando, dirigiendo todo, y el Espíritu Santo está con nosotros, nos enseña, da dones y nos está llevando a ese crecimiento en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Leeremos este texto de Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, fíjate cómo comenzamos esta tarde. Dice que hay que reconocer a los que trabajan entre los hermanos de la Iglesia y os presiden en el Señor. Bien, como notas, hay una forma que la Biblia nos muestra de cómo debe funcionar la Iglesia, y dentro de esa forma hay hermanos que presiden en la Iglesia. La palabra presidir, nosotros tenemos la figura de un presidente. Puedes pensar en un presidente de un país, puedes pensar en el presidente de una empresa, puedes pensar incluso en el presidente de la comunidad de vecinos. Un presidente es alguien que está al frente. Los que presiden son los que están al frente de la Iglesia. El otro día, cuando hablábamos de la autoridad, decíamos que todo en este mundo, para que funcione, tiene que estar bajo ese principio de autoridad. O sea, tiene que haber alguien que coordina, que dirige, que manda, que toma la iniciativa, que nos está guiando. Si tratamos de hacer que seamos todos iguales y aquí nadie manda, bueno, pues las cosas así no funcionan, y tú ya lo sabes. Para que las cosas funcionen necesitamos que haya un orden, y dentro de ese orden necesitamos tener hermanos que están al frente dentro de la Iglesia. Es un principio que no necesitamos ni siquiera verlo en la Biblia, en la sociedad, en la familia, en todos los ámbitos, siempre, en cualquier lugar donde hay un grupo de personas organizado, siempre tiene que haber una persona o varias al frente, dando la cara, tomando iniciativas, liderando. Bueno, he visto que también ha saludado Liliana y Roberlando, también Luis Fernando y Miriam, veo tu saludo, también Ana Karina y Juan Vázquez, también veo el saludo de Carmen también, Carmen Herrera, Ana Rita también está saludando. Muy bienvenidos a todos, ya estamos un buen grupo, seguimos con el estudio. El versículo que hemos leído, los dos versículos que hemos leído, dice que reconozcáis. ¿Qué quiere decir reconocer? Bueno, tenerlos en el lugar que les corresponde. Quiere decir someterse a ellos, a los que presiden. Cuando yo reconozco a un hermano que tiene autoridad, al reconocer su autoridad, yo me someto a esa autoridad. Cuando yo reconozco a un hermano que tiene liderazgo, bueno, yo acepto que él está al frente. Al hablar de la Iglesia, estamos reconociendo también que si está ahí es porque Dios le ha puesto, y entonces le reconocemos. Pero fíjate el detalle de lo que hemos leído en este versículo, al final del versículo 12, dice, os presiden en el Señor, dice, y os amonestan. Esa palabra amonestar no suena del todo bien. Cuando tú estás viendo un partido de fútbol y alguien llega allí y hace una falta así un poco agresiva, pues el árbitro lo que hace es sacar una tarjeta, puede ser amarilla o roja, para amonestar al jugador. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que no está permitido. Puede haber faltas muy leves, se pitan como falta para darle otra vez el balón al equipo contrario, pero cuando la cosa se sale de lo natural de un juego de contacto, es normal que uno pues no mide bien y hace una falta, pero cuando hay una amonestación es porque la cosa se descontroló un poco más.
Y si la falta es realmente ya de más grave, pues la tarjeta roja y la amonestación es la expulsión, se le expulsa del partido. Amonestar es necesario. O sea, cuando tú estás en tu hogar y estás con tus hijos, no solemos utilizar la palabra amonestar, podemos usar la palabra castigar, que también la Biblia lo menciona en relación con nuestro Padre, con nosotros. Dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, Dios trata con nosotros con disciplina, con castigo, con amonestación, pero siempre es buscando nuestro bien. No es por simplemente un desquite, no es porque se enfadó y perdió el control. No, todo lo que Dios hace con nosotros es porque nos ama y es para nuestro bien. Entonces, cuando Él coloca a los líderes en la iglesia, los que os presiden, dice, y os amonestan, bueno, estos hermanos están ahí al frente para hacer que las cosas funcionen. Y el fin de que la iglesia funcione es poder proclamar el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra para que muchas personas crean y sean salvas. Pero también ten en cuenta algo, tú eres importante en la iglesia. No es que estás ahí simplemente para cumplir normas, para obedecer mandamientos. Estás ahí porque Dios te ha hecho su colaborador. Dice la palabra que Él nos ha hecho sus colaboradores. Y eso es todo un honor, ser colaboradores del Señor. Imagínate, ¿no? Colaboradores del Rey de Reyes, del Creador del universo. O sea, es realmente un honor. Entonces, para que todo eso funcione bien, pues alguien tiene que estar dirigiendo y amonestando. Si alguien hace algo indebido, si alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces el pastor o los que presiden, los líderes, amonestan a cada uno. ¿Y qué tiene que hacer entonces la oveja? ¿Qué tiene que hacer el miembro de la iglesia? Bueno, como le está reconociendo, reconocen a los que están trabajando en esta posición de liderazgo, pues evidentemente obedecerá, ¿verdad? Bueno, ¿crees que pasa eso normalmente? Los hermanos suelen reaccionar al llamado del pastor o de los líderes para estar ahí haciendo lo que debemos hacer o para no hacer las cosas que no deberíamos hacer. Bueno, vamos a ir puntualizando. Dice los que os presiden. Vamos a ver otra cosa en Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien, aquí vuelve a hablar de líderes en la iglesia. Aquí utiliza la palabra ancianos. Los ancianos que gobiernan bien no se está refiriendo a ancianos en el sentido de viejitos, por la edad, sino ancianos como cristianos maduros. Un cristiano que lleva años en el Señor y se le reconoce esa madurez en una especie de gobierno que él está ejerciendo en la iglesia, de liderazgo. Entonces hablamos de ancianos en ese sentido, hermanos con responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso aquí la palabra anciano está acompañada de gobernar. Los ancianos que gobiernan bien. Para empezar, nota que puede ser que haya ancianos que gobiernen mal. La declaración está incluyendo lo negativo. El hecho de decir los ancianos que gobiernan bien, bueno, pues da por sentado que puede haber líderes en la iglesia que gobiernan mal. Y eso pues es algo que cualquiera puede ver. Solo tienes que mirar a tu alrededor y vas a ver que muchos están al frente de iglesias y de obras, pero no tienen temor de Dios y no buscan honrar el nombre de Dios, tienen otros intereses, por lo tanto no están gobernando bien. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí está hablando, ¿qué quiere decir tenerlos por dignos de doble honor? Bueno, en el contexto veríamos que se está refiriendo a un sostén económico, que se les esté sosteniendo económicamente, porque
El versículo 18, el siguiente, nos está llevando por esa línea. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando de que cuando un buey está trillando, déjale que coma. O sea, es normal. Y un obrero tiene que cobrar su salario. Entonces aquí cuando se dice que se les sean tenidos por dignos de doble honor, el doble honor es un sostén económico, es estar respaldándolos económicamente. Esto es algo que en según qué culturas no acaba de estar así como muy metido en la conciencia de los creyentes. Aquí en este país, en España, no venimos de una cultura en que la Iglesia sostiene a sus pastores. Entonces, pues cuesta un poco asimilar esa idea, pero eso es bíblico. Dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. O sea, no es que tú tienes un rato libre y dices voy a predicar y te pones y predicas. Hermanos, tiene mucho trabajo predicar y dar estudios bíblicos, enseñar, predicar y enseñar. Para ponerte delante en el púlpito y enseñarle a la gente, para darles de comer, tú tienes que tener en el almacén el alimento. Si no, ¿qué les vas a dar? Si yo no tengo nada dentro, me pongo aquí delante ahora mismo y ¿qué os digo? Pues leo un versículo y lo repito 10 veces hasta que sea la hora de terminar, porque ya no tengo nada más que decir. No, hay que investigar, hay que profundizar, hay que buscar en la Escritura textos paralelos, hay que mirar a ver en el griego, en el hebreo qué dice, qué palabras son, hay que orar, hay que dedicar tiempo a oración. Tienes que alimentarte tú mismo para poder estar lleno y después compartir con los demás. Una vez un hermano que ya falleció, de los veteranos que marcaron una época aquí en nuestro país, en España, Ernesto Trenchard, de la época de Samuel Vila y estos hermanos. Bueno, pues Ernesto Trenchard, él tiene algunos libros, por aquí en la estantería tengo libros de él, de consejos para predicadores, estudios sobre homilética, cosas así. Y entonces en uno de los cursos que estaba dando para enseñar a los hermanos a predicar, un hermano le preguntó, un alumno le preguntó y le dijo: maestro Trenchard, ¿cuál es el secreto para poder tener la facilidad de ponerte delante de la gente y poder hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea necesario? ¿Cuál es el secreto? Y Ernesto Trenchard le dijo: mira, piensa que tú tienes un comercio, una tienda, en la que tú vendes un producto determinado. Entonces tú tienes un escaparate y el escaparate es donde tú expones el producto que vendes. Y tu escaparate tiene que estar muy, muy lleno, tiene que estar totalmente equipado, tiene que estar bien decorado. ¿Por qué? Porque es lo que la gente ve. Para comprar el producto ellos tienen que pararse delante del escaparate y ver todas las cosas que tú tienes ahí bien colocadas. Pero, le dijo, para poder tener el escaparate siempre con los productos necesarios, para que esté el escaparate lleno, el almacén lo tienes que tener lleno de género. Quería decir que si tú quieres presentar a la gente el producto, en este caso es la predicación de la palabra, la enseñanza, para poder tener todo eso que tú expongas, tu almacén tiene que estar lleno. Si no, ¿dónde vas a sacar el género? ¿A dónde vas a buscar para sacar y decir las cosas que tienes que decir? Un pastor, un predicador, un maestro que no está constantemente estudiando, llenándose de la palabra, preparándose, bueno, llegará un momento en el que su enseñanza será siempre la misma, no tendrá nada nuevo que decir. El pastor, el maestro, el que está ahí al frente, necesita reciclarse cada día. Su vida espiritual tiene que estar bien cuidada, porque si no, no tendrá nada que dar. Por eso aquí la palabra de Dios se les reconoce a los hermanos que presiden, que predican y enseñan, y dice que se les tenga tenidos por dignos de doble honor. Doble honor es doble salario. Eso es lo que está diciendo ahí.
Bueno, eso es lo que la Biblia dice. En la práctica las cosas son otras. Aquí pastores, maestros y eso tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias porque, repito, no hay una mentalidad de sostén. O sea, lo propio, lo natural, no es que el pastor ande pidiendo, hermanos, tenéis que sostenerme, hermanos. No, o sea, el pastor no tiene que hacer eso. Entonces no sería digno de ser reconocido. El pastor se va a ocupar en hacer lo que Dios le ha pedido que haga, y los hermanos son los que tienen que velar por sus líderes, por sus pastores. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo en el que el afán por las cosas del mundo no deja mucho margen a entregarnos plenamente a la Iglesia. Y ahora ya no hablo solo del tema económico, hablo también del tiempo, de la disposición, del apoyo, de estar ahí esforzándose más y más. Porque quedan las cosas de Dios, quedan relegadas a un segundo plano. Y hablar de lo que estamos hablando hoy, de la autoridad espiritual, expone realmente dónde está cada uno. Porque estamos viendo que Dios es el que ha puesto en la iglesia a los líderes. O sea, tú no puedes esperar que se oiga una voz de Dios en cada culto o en las reuniones o en tu vida, de pronto diciéndote, tienes que predicarle a este, tienes que ir a esta reunión, tienes que hacer esto. No vas a escuchar la voz de esa manera. Para eso Dios pone a los pastores, a los maestros, a los ancianos, a los obispos, a los que presiden. Podemos utilizar diferentes nombres, porque estos son los que le dicen a las ovejas lo que tienen que hacer. Y si las ovejas no hacen lo que dice el pastor humano, no están desobedeciendo a un hombre, están desobedeciendo a Dios. Ya verás que lo vamos a ir viendo, ni siquiera solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también era así. Y vamos a ir aprendiendo un poquito más de todo esto. Nota, hemos visto en Tesalonicenses los que os presiden, hemos visto en Timoteo los que os gobiernan, y vamos a ver en 1 de Corintios 16:16. Primera de Corintios 16:16, a ver qué dice ahí. Yo he visto algunas iglesias, antes de que leamos esto, en relación con lo que estábamos hablando antes, de que no hay una mentalidad de sostener a los obreros en la iglesia, de sostener a los pastores económicamente. Y fíjate que la Biblia habla de ser generosos con ellos. Porque en los casos que yo conozco, o en los que yo he visto, de pastores que están sostenidos por iglesias o por misiones y eso, se les da lo básico, lo mínimo. Es como si están cobrando un salario mínimo, lo justo para poder vivir. Y no es lo que dice la Biblia. Nota que dice que sean tenidos por dignos de doble honor, doble honor. O sea, justo es el recibir el obrero su salario. Pero no siempre ocurre así. Yo estuve en el año 88, o sea, fíjate que ya ha llovido de eso, 1988, estuve en Holanda, me invitó una misión de Europa, allí en Holanda, para proponerme, bueno, pues que yo me pasase a ocupar la plaza de mi pastor que se iba a jubilar. Y entonces, pues ahí, periódicamente, los pastores y misioneros sostenidos por estas misiones, pues cada 2-3 meses tenían que viajar hasta el lugar donde estaba la sede para informar de lo que están haciendo. Tenían que documentarlo, tenían que llevar fotografías, tenían que llevar informes, cifras, datos, para justificar el salario que estaban cobrando. Eso es comprensible, ¿vale? O sea, es una cosa pues que se entiende, que si una misión está apoyándote, pues que tengas que dar cuentas a esa misión. Pero yo me di cuenta de que eso era desproporcionado. O sea, había como que realmente los pastores que ahí había, sí o sí tenían que justificar que se estaban ganando el salario. Y eso se sale del formato bíblico. El formato bíblico nos enseña que el pastor, el obrero, el líder, el anciano, tienen una responsabilidad directamente con Dios.
ellos tienen que dar cuentas a Dios de las ovejas, de qué están haciendo. Y Dios sabe, y Dios está mirando. Entonces yo me di cuenta ahí de que aún se provocaba que los pastores que estaban ahí tenían que justificar su trabajo, y en algunos casos decir la palabra mentira suena fuerte, pero es que era así. O sea, yo qué sé, de pronto un pastor fue a visitar a una familia allí no sé dónde, en un pueblo cercano a este, y fue a visitar ahí una familia, pero la información que llevó a la misión era que ya tenía un punto de misión en tal pueblo, y en otro pueblo tenía ya 4 o 5 puntos de misión donde semanalmente se estaban reuniendo cristianos y tal. Y yo, como conocía el tema, cuando escuchaba eso pensaba, pero eso no es así, eso es mentira. Pero es que tenían que justificar su sueldo. Y a mí me dejó muy mal sabor de boca, porque al final era casi como tener que trabajar para una empresa, y el salario no era para estar ahí, era justito, era un salario mínimo. Y después pues había que viajar por todo el país para promover recaudación de fondos. Había que ir por aquí, había que ir por allá, había que visitar a estos, visitar a aquellos, casi ir llorando para que nos sostengan. El obrero es digno de su salario. No pueden hacer eso. No se puede rebajar el ministerio de los que enseñan y predican a esos niveles. Me acuerdo que un día, después de todo un día entero de estar ahí viajando para aquí, para allá, yo no estaba sostenido, yo iba invitado, yo estaba observando y estaba hablando con ellos. Entonces, pues bueno, yo estaba un poco al margen, pero me daba pena por los otros hermanos pastores y misioneros, porque recuerdo que un día, después de estar todo el día ahí viajando para aquí, para allá, en reuniones, en iglesias y tal, y eran como las 3 de la tarde o más, y todavía no habíamos comido nada, y entonces llegamos a una iglesia porque pronto íbamos a tener otra reunión, iban a venir hermanos, familias de la iglesia y entonces pues ahí prepararon un poquito de sopa, de verduras, y estábamos ahí comiendo un poquito, y nos habíamos metido 3 cucharadas a la boca cuando de pronto una persona dice, dice que acaban de llegar ahí las familias que estábamos esperando. Dejad todo, la comida, rápido, vamos a ponernos aquí todos y vamos a entonar unos himnos. Y todos dejaron ahí la comida, se pusieron todos allí en fachada, ¿no? Y empezamos a cantar todos allí. Y yo veía todo eso y pensaba, pero esto no es digno de los que sirven a Dios. No hay mentalidad de que el que está ahí al frente está ahí porque Dios le puso, y son una responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que velar por ellos. La iglesia tiene que estar ahí atendiendo sus necesidades. Yo he visto en iglesias el pastor trabajando 24 horas al día, 365 días al año, y de pronto, porque se tomó una semana o 10 días de vacaciones, algunos en la iglesia murmuraban y criticaban, pero le pagamos nosotros el sueldo, ¿cómo que coge y se va ahí 10 días a la montaña a un apartamento? Y cómo que no, pero eso, bueno, todos estamos ahí en la iglesia para hacer algo. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, y si Dios quiere bendecir, bendice, pero Dios da la oportunidad a que podamos colaborar en la bendición. Amén. Y vamos a leer 1 Corintios 16:16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Está hablando de hermanos que están al frente de la iglesia. Ahí son los saludos finales. En esos saludos Pablo está mencionando a algunas personas. Menciona a la familia de Estéfanas, y está ahí hablando de estos hermanos que están al frente, están ahí dando la cara, liderando. Y les dice estas palabras: os ruego que os sujetéis a ellos. Sujetarse, ¿qué quiere decir? Que te agarras ahí, quedas... No, la palabra sujetar en griego es la palabra hupotasso.
Suena un poco así, ¿no? Raro. Jupotasso. Te la deletreo porque tiene dos S ahí al final. O sea, sería J-U-P-O-T-A con acento S-S-O. Jupotasso. Jupotasso quiere decir, además de sujetarse, significa ser sumiso, obedecer, estar bajo subordinación. Eso significa jupotasso. Jupotasso. Pablo está diciendo a los hermanos que están presidiendo, que os dirigen, que están al frente, tenéis que ser sumisos a ellos, tenéis que obedecerles, tenéis que estar bajo su subordinación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí te estoy mostrando que no solo al pastor, sino, porque ahora después también podemos hablar del pastor, pero aquí se habla de más personas. La figura del pastor, ahora hablaremos de eso, pero aparte de la figura del pastor, nota que hablamos de los que presiden, de los ancianos, hablamos de hermanos que están al frente de una obra. Cualquiera que está al frente de una obra está ahí porque el Señor lo puso y por lo tanto tiene autoridad que Dios le ha delegado. Y esa autoridad se ejerce para que los demás obedezcan. Yo sé que cuando hablamos de esto algunos pueden pensar, bueno, pero ¿y si no merecen que se les obedezca? Bueno, ese es otro tema, pero también sería discutible qué entiendes por que se lo merezca o no se lo merezca. Hemos leído antes los que gobiernan bien. Dijimos, eso quiere decir que algunos gobiernan mal. Pero ¿qué significaría conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, gobernar bien y gobernar mal? ¿Qué significaría eso? Bueno, gobernar bien no es que la persona que está ahí al frente ya es un superhombre. No quiere decir de que es el mejor predicador del mundo, tiene una retórica como Spurgeon y es entretenido, bueno, y sabe divertir a la gente como Dante Hebel. Y además tiene el carisma de... y así os podría ir diciendo. No quiere decir eso. El que gobierna bien es aquel que está tratando de conducir a la Iglesia conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Eso es gobernar bien. Porque nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, jupotasso. O sea, al final lo que hace el pastor, los líderes, los ancianos, los que están al frente, lo que hacen es traer la palabra de Dios a la iglesia y hacer que la iglesia haga lo que la Biblia dice. Entonces, eso es gobernar bien. Ahora, si yo estoy gobernando en la iglesia y pretendo montar ahí un club social más que una iglesia, y estoy ahí en la iglesia y yo les digo a los hermanos, y ahora vamos a tener reuniones todos los días, el lunes vamos a tener una reunión para hacer gimnasia, porque tenemos que estar en forma, y además viene el verano y tenemos la operación bikini, y el martes vamos a hacer un taller de cultura general, y el miércoles vamos a hacer un cineforum, y el jueves vamos a hacer... Puedo tener toda la semana llena de actividades, pero no hay nada bíblico. Son cosas lúdicas, cosas que hacen las asociaciones de diferentes clubs en este mundo, de amigos que se juntan, entonces no está gobernando bien. Está ahí, ha hecho de la iglesia un club social para entretener a las ovejas, y ese no es el llamado de Dios. Digo esto porque para algunos creyentes, para algunas ovejas, eso sería gobernar bien. Oh, este pastor, qué bueno, nos tiene toda la semana con un montón de actividades entretenidísimas. Estamos ahí disfrutando un montón y estamos sacando partido y estamos... Bueno, eso no es gobernar bien. Gobernar bien es aplicar lo que la Biblia dice, predicar lo que la Biblia dice y conducir a lo que la Biblia dice. Ahora después hablaremos un poco más de la figura del pastor. Pero vamos a leer otro texto, en Hebreos 13. En la iglesia hay responsabilidades. O sea, la palabra de Dios nos habla de un cuerpo en el que hay muchos miembros, todos los miembros bien coordinados unos con otros, y dentro de ese cuerpo cada miembro tiene una función. Hay responsabilidades distintas.
Entonces tenemos que estar unidos unos a otros, pero sujetos a aquellos que dirigen, que gobiernan, que presiden. Vamos a leer Hebreos 13:17 y a ver qué es lo que entiendes. Estate atento ahora a lo que vamos a leer, a ver qué es lo que entiendes tú al leer esto. A ver, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que entiendes tú al leer este versículo? Y lo pregunto porque el versículo está muy claro. Pero tengo que preguntar qué es lo que entiendes tú. Tendría que preguntar oveja por oveja a mi iglesia y a todas las iglesias que conozco y a todas las iglesias que hay por todas partes. ¿Qué es lo que las ovejas entienden cuando leen versículos como este? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Recuerda, la palabra sujetar aquí es la misma que leímos en 1 Corintios 16:16. La palabra griega es hupotasso, que significa ser sumiso al pastor, obedecer, estar subordinado a sus órdenes. Eso es lo que significa. Vuelvo a preguntar, ¿qué entiendes en este versículo? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, yo soy pastor, pero yo no suelo predicar mucho de esto. Los que me conocen de hace muchos años ya saben que yo no estoy siempre ahí, me tenéis que obedecer. No, seguramente dicho de esta forma nunca me lo han oído decir. Pero tengo la responsabilidad delante de Dios de enseñaros todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia dice. Así que hay algunos temas que aunque no sean mis favoritos, a veces el Espíritu Santo nos lleva a ellos y los tenemos que decir. Entonces, no solo porque yo sea pastor, lo estoy diciendo a algunos de vosotros que ni siquiera estáis en mi iglesia, pero tenéis a vuestros pastores. Bueno, pues vuelvo a preguntar, ¿qué entiendes cuando lees este versículo? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Es opcional cuando el pastor dice algo? Cuando el pastor dice, hermanos, vamos a hacer esto. Cuento con todos vosotros. Hermanos, espero que todos estéis ahí. Hermanos, ¿crees que es opcional? Pregunto, Si tienes un texto por ahí que yo ignore, que digas, mira, aquí en esta parte dice que las ovejas pueden decidir si obedecen o no al pastor. Aquí hay un texto que dice que no están obligadas a obedecerle. Bueno, pues muéstramelo. Porque a lo mejor la iglesia no acaba de funcionar porque la palabra de Dios nos dice cómo funciona la iglesia y nosotros pretendemos que funcione de otra forma. Y entonces es imposible. Si tú tienes un coche, yo tengo un coche que va con diésel, tengo que ponerle gasóleo. Y cuando yo llego a la gasolinera y abro la puertecita de la gasolina, allí en letras así amarillas pone gasóleo. Entonces el de la gasolinera lo ve. ¿Y qué me pone? Gasóleo. Ahora imagínate que yo digo, oye, échame gasolina. El de la gasolinera dirá, no, pero este coche va con gasóleo, es diésel. No, pero échame gasolina. ¿Qué crees que pasará en el coche? ¿Funcionará? No funcionará, porque el motor diésel está preparado para que funcione con gasóleo. Los que sois mecánicos o sabéis más de esto que yo, pues lo sabéis mejor. Pero el modo de combustión de un motor de gasolina es distinto a un motor diésel. No tiene nada que ver, es diferente. La gasolina quema de una forma y el diésel va de otra. Entonces no puede funcionar. Y menos aún si a ti se te ocurre decir, pues le voy a poner Coca-Cola. Porque he visto un vídeo en YouTube buenísimo que la Coca-Cola sirve para todo. Que tienes un tornillo oxidado que no puedes aflojar, le pones Coca-Cola. Que tienes ahí que limpiar el váter porque hay manchas que no se quitan, con Coca-Cola, límpialo con Coca-Cola. Que he visto el vídeo buenísimo, la Coca-Cola sirve para todo. Así que a partir de hoy, en vez de gasolina, le voy a echar Coca-Cola, que sale un poco más barato, le voy a echar Coca-Cola a mi coche.
¿qué crees que pasará? ¿Funcionará el coche? No funcionará. Lo estropearás el motor. No va a funcionar. Entonces, la Biblia dice cómo tiene que funcionar la Iglesia. Esto no está sujeto a discusión, no está sujeto a criterios. Bueno, sí, eso dice la Biblia, pero es que nosotros queremos que funcione de otra forma distinta, para acomodarse más a nuestras preferencias. A nosotros nos gustaría más que fuese así. Lo siento mucho, hermano, pero es que no estamos ahí para hacer las cosas que a nosotros nos gusten. La Iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. ¿Quién es el que está edificándola? Cristo. ¿Quién es el que nos conduce, nos guía, mueve los dones en la Iglesia? El Espíritu Santo. Entonces todo viene de Dios. No podemos hacerlo a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Y esto no es broma, es una tremenda responsabilidad. Porque lo que estamos aquí estudiando es tan serio como que estamos hablando de la vida y la muerte. No estamos hablando de pasatiempos. La Iglesia no es un lugar de entretenimiento, no es para los ratos libres. La Iglesia no funciona para satisfacer mi necesidad. En la Iglesia todos somos miembros que trabajamos coordinados por un fin, para una finalidad, con un propósito. Y si lo queremos hacer de otra forma, bueno, pues no funcionará y además nos tendremos que atener a las consecuencias. Porque el Señor es muy serio a la hora de tratar con el reino, con la salvación de las almas, con el funcionamiento de lo que Él ha establecido. ¿Entendemos ese principio, hermano? Esto es serio, ¿eh? Bueno, llevo hablando ya bastante rato. ¿Qué hora es? Las 9 menos cuarto. Y he seguido viendo comentarios, aunque yo esté hablando y no siempre menciono, pero veo que vais escribiendo. Raquel antes comentaba, cuando yo hablaba de Ernesto Trenchard, que fue maestro de su madre. Yo conocí a Raquel madre, la madre de Raquel Cantos, pues hace muchos años atrás, ella dirigiendo un centro de rehabilitación para toxicómanos. Y bueno, una mujer que recuerdo con mucho cariño. Y ahí Raquel recordaba que Ernesto fue una persona muy importante en la vida de su mamá y de la familia. Y también Luz desde México saludó, y José Luis aquí desde Valls. Me sale una notificación que María Teresa está viendo también el estudio. Un abrazo, María Teresa. Recuerda que nos vamos a final de agosto, nos vamos a Asturias, ¿eh? Y también me alegra mucho de ver a Gabriel, que está ahí también conectado con su esposa. Y hace poquito que descubrieron que estábamos ahí y se apuntaron también. Así que un fuerte abrazo para los dos y me alegro muchísimo de que podáis estar siendo bendecidos. Volvemos aquí al tema. Ha sido un paréntesis para quitar un poco tensión. Porque no siempre nos gusta escuchar estas cosas. No siempre nos gusta escuchar que no estoy haciendo lo que debiera y que es injustificable. Yo lo siento mucho, hermanos. A mí me gustaría predicar siempre muy bonito. No hace mucho una jovencita me decía, oye, es que a veces en las predicaciones tuyas, la primera parte de la predicación me deprime bastante. Después ya parece que se arregla un poco y yo no quiero deprimir a nadie. Yo tengo ahí recursos para entreteneros y os puedo contar chistes y anécdotas y que pasemos una buena tarde, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para que el Espíritu Santo nos guíe y sea el Espíritu Santo el que nos lleve a donde tenemos que cambiar, lo que hay que corregir. Crecer significa que a veces nos duelan ahí las articulaciones, y crecer significa que a veces tenemos que hacer sacrificios y ser disciplinados. Amén. Vuelvo a Hebreos 13:17. ¿Entiendes lo que dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos. Jupotaso. Sé sumiso. Obedece. Eso es lo que está diciendo ahí.
Eh, Eso es lo que dice la Biblia. Lo otro es lo que ocurre en las iglesias. Lo sé porque llevo más de 30 años de pastor y en todos esos años lo he vivido de todas las formas. Entonces siempre hay hermanos dispuestos a obedecer al pastor. Tengo que decirlo y reconocerlo, porque gracias a esos hermanos a veces pues uno encuentra ánimo para seguir adelante, como antes también, como hemos leído aquí en este mismo versículo. Dice, para que lo hagan con alegría, para que el pastor que está ahí al frente pues por lo menos siga trabajando con alegría y no le sea una carga, ¿no? Porque ponte en la piel del pastor, que está siempre diciendo, vamos a hacer esto, y nadie responde. Vamos a hacer aquello, y vienen 2 o 3. Y la iglesia son muchísimos más. Tenemos que hacer, y la gente indiferente. Pues cuando llevas así un mes, 6 meses, un año, 10 años, 20 años, 30 años, 35 años, te aseguro que has pensado 1.000.000 de veces en arrojar la toalla y decir, mira, yo ya me cansé. Voy a predicar ahí el Evangelio en las calles, voy a servir al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Como dijo Josué, yo creo que Josué estaba en ese punto. Al final del libro de Josué, capítulo 24, yo creo que Josué estaba en ese punto. Estaba cansado, harto del pueblo. Y estaban allí todos escuchándole y Josué les dice, mira, ¿hasta cuándo vais a seguir siendo negligentes? Les dice unas cuantas cosas. Y ya la culminación de su conferencia es, haced lo que os dé la gana. Eso es lo que Josué les dice al pueblo. Escogeos hoy a quién sirváis. Porque de boca sí, oh Dios, Jehová, oh sí, vamos a hacer y rituales, sacrificios. En el culto del domingo todos ahí muy contentos. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, muchas veces el pastor se encuentra en ese punto de decir, estoy cansado de que aquí nadie escucha, que todos hacen lo que les parece. Pues que sigan así. Son libres, Dios los ha hecho libres, cada cual con su religión. Uno puede decir soy cristiano, pero a lo mejor no eres cristiano, eres otra cosa. Yo veo religiosidad muchas veces. Entonces, pero bueno, reconozco que hay hermanos, y gracias a ellos, que siempre están dispuestos. Hermanos atentos, hermanos que, pastor, cuando necesites algo, pastor. El otro día una hermana, no digo nombres, así porque no quiero hablar de nadie en particular, pero os estoy poniendo ejemplos. Una hermana, pastor, tengo que avisarle que salimos de vacaciones 10 días y no voy a poder venir en 2 domingos, no voy a estar. Y quería avisarle porque es necesario decírselo. Tengo la obligación de que lo sepa porque no es que yo no quiera, es que vamos a estar fuera, no teníamos otras fechas, no sé qué. Y yo le dije, no, claro, sí, disfruta con tu familia, que Dios te bendiga, que lo pases muy bien y gracias por avisarme. Le doy las gracias. ¿Por qué? Porque es eso lo que hay que hacer. A veces en la iglesia uno no viene, el otro tampoco, uno sí, aquel no. El pastor no sabe qué le pasa a este. Yo me preocupo. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Le habrá pasado algo? ¿No vino porque tuvo un problema o simplemente porque no sé qué? Entonces, cuando hay hermanos que reaccionan de esa forma, yo lo agradezco porque están haciendo lo que dice la Biblia, se están sujetando al liderazgo, al pastor. Están reconociendo la autoridad que Dios ha delegado. Y son conscientes que lo que hacen no lo hacen por un hombre, lo hacen por Dios. Y eso es muy importante, tener esa claridad. Yo le doy gracias a Dios por las personas que lo entienden así y lo viven así en la iglesia. Porque no todos lo hacen así. Organizas encuentros, reuniones,
tenemos las reuniones fijas de cada día. Yo sé que a veces algunos creerán que soy un pesado porque no dejo de insistir. El cristiano no se fundamenta, no vive del culto del domingo. El cristiano es iglesia todos los días. Si tienes la oportunidad de una reunión aparte de la del domingo, ves a esa reunión. Pero hermanos, yo realmente a veces me quedo triste y muy preocupado cuando a una reunión solo vienen 2 o 3, porque no es algo atractivo, bonito, pero es algo de la iglesia, por lo tanto es algo de Dios. Y bueno, yo ya cumplo, yo ya voy al culto y yo ya no tengo necesidad de... Me doy cuenta que esa persona, te lo tengo que decir así, no tienes visión bíblica de lo que es la iglesia. Y cuando hablo así, digo esto, bueno, siento si alguno se ofende, pero si alguien tiene que contradecir lo que estoy diciendo, que lo haga con la palabra de Dios. Me decís en la Biblia donde dice que la iglesia es de esa forma que él imagina, que es opcional cuando el pastor dice algo obedecerle, y que es opcional asistir a una reunión o a una actividad de iglesia, y que es opcional mostrarme dónde lo dice, porque a lo mejor podría ser que yo esté equivocado, ¿vale? ¿Estás obligado a obedecer al pastor? Algunos dicen sí, porque lo estamos leyendo, pero en el fondo de su ser se oye una vocecita: no, no estoy obligado, eres libre de hacer lo que quieras. Mira, tú vas a una empresa a trabajar, nos tenemos que ganar el sustento, ¿verdad? Y en la empresa, como decíamos el otro día en el estudio, también hay un principio de autoridad, hay un orden. Entonces tú vas a la empresa, tú tienes un contrato, en tu contrato dice pues que te ocupas en esto o en aquello. Entonces en la empresa también hay una pirámide de liderazgo. Estará el jefe, el presidente, el director de la empresa. Puede haber que haya jefes en diferentes secciones, encargados, pero tú, sobre ti seguramente que hay una persona que es la que te manda, la que dice lo que tienes que hacer y lo que no, ¿vale? Ahora imagínate que tú estás ahí en la empresa y tu encargado viene y te dice: mira, te vas a colocar en aquella máquina y vas a hacer esta actividad. Y tú de pronto dices: es que no me va bien, es que no me apetece, o me gustaría más hacer otra cosa. Y él te dice: no, pero es que necesito que estés en esa, porque no tengo a otra persona y tú eres la adecuada, quiero que te pongas en ese puesto. Y tú lo ignoras simplemente, y no solo no vas, sino que te vas allí a donde a ti te parecía bien. ¿Qué crees que pasará? Lo normal es que te amonesten. Antes hemos leído: los que os amonestan, los líderes en la iglesia te amonestan y te advierten: hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Somos la iglesia de Jesucristo. Esto no es un club social, somos la iglesia. Y entonces pues te amonestan y tú, bueno, pues escuchas la amonestación, pones cara así como de: ¿qué me estás contando? Y al día siguiente pues tu hora de entrar a trabajar es a las 8 de la mañana, pero tú llegas a las 9. Y el encargado pues te dice: pero has llegado una hora tarde, ¿qué ha pasado? No, nada, no ha pasado nada. Es que quería dormir un poquito más. Me acosté tarde, entonces me apetecía dormir un ratito más. Te amonestan otra vez. Al día siguiente no te presentas al trabajo. Y entonces te llaman: oye, ¿qué pasa? ¿Que te pusiste enfermo? ¿Ha pasado algo? Esperábamos que nos avisases porque tu puesto queda vacío. ¿Qué ocurrió? Ah, no, como fui ayer, pues ya pensé que hasta dentro de 2 o 3 días no tengo por qué volver a ir. Bueno, ¿qué crees que va a pasar? El director, el jefe, cuando tenga el informe de tu comportamiento dentro de la empresa, pues simplemente después de que te han amonestado varias veces y tú sigues haciendo lo que te da la gana,
pues te van a despedir. Es así. Sobre eso la Biblia habla mucho en relación a lo que somos como iglesia. Estamos aquí para honrar el nombre de Dios, para predicar el Evangelio eterno, y todo eso es muy trascendente, hermano. Esto no es una actividad humana. La iglesia no es un entretenimiento. No estamos ahí para satisfacer mis necesidades. No estoy ahí para que me sirvan. Si alguno entendió algo de eso, se ha equivocado. Igual no deberías estar en la iglesia. Igual te has equivocado. Buscabas un club social en el que sentirse integrado, participar en actividades entretenidas, que te sientas útil de vez en cuando. La iglesia es eterna. La iglesia está ahí para obedecer lo que Dios ha establecido. La iglesia está llamada a un servicio 100%. Tú eres hijo, eres iglesia. No es que a tu vida añadiste la iglesia, es que tú ahora eres una parte indispensable, vital, indivisible de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Cuando la cabeza ordena algo y un miembro no obedece, tenemos un problema muy grave. Es serio. Esto no es una broma. No es opcional. Es que yo a veces sobre esto he hablado millones de veces y llega un momento en el que yo pienso, es que yo ya no sé cómo explicarlo. No sé qué decir. Porque más claro, y sabes, mi sorpresa muchas veces es que estar ahí un domingo a lo mejor predicando sobre esto y estar diciendo el Señor es el Señor de la iglesia, es el Dios en tu vida, tú eres un siervo, un esclavo. La iglesia no es una reunión a la semana, la iglesia, y estar ahí hablando y mostrando y todos ahí escuchando, y yo como hombre, iluso de mí, pienso, la próxima reunión, ¿cuál es? El martes, reunión de oración y estudio bíblico en la iglesia. Este martes vienen todos. Después de lo que el Señor nos ha dicho, después de lo que el Señor nos ha hablado. Bueno, yo creo que estamos todos ahí pensando, Señor, perdóname, si es verdad, he menospreciado. Este martes vienen todos. Iluso de mí. El martes siguiente, menos que los martes normales, como un efecto contrario a lo que... Y yo me quedo ahí pensando y digo, Señor, no entiendo nada. Mejor nos dedicamos a otra cosa, porque a veces yo no sé en qué pensamos y lo que somos, pero cuando pasó esto del COVID-19, ya parece que va quedándose un poquito en la historia, esos meses de confinamiento, pero yo tenía muy claro que las cosas ocurren en el mundo porque estamos en un mundo de pecado y hay enfermedad y ocurren tragedias y ocurre de todo, pero Dios tiene propósitos con sus hijos y para su iglesia. Y yo siempre pensé, esta tribulación tiene que provocar algo positivo en la iglesia. Sin duda han pasado cosas muy positivas. Y ahí estamos. Una de las cosas positivas es este momento que estamos teniendo aquí nosotros. Ha sido gracias al COVID-19. Pero yo hace poco en un estudio decía que me estoy dando cuenta que ha habido dos formas de reaccionar de la gente en la iglesia. Ha habido los que han visto una oportunidad y un reto de dar un paso al frente y entregarse más a Dios, y involucrarse más con la iglesia, convertirse en más esforzados, en más, tengo que perseverar más, tengo que alimentarme más, tengo que buscar más a Dios, pero después está la otra parte de los que han dado un paso atrás y piensan que, bueno, ahora ya casi que no hay ni que ir al local, a la iglesia, a nuestros lugares de culto, me quedo en casa. Y si puedo ya me conecto y veo el directo, si no ya lo veré. Y me he dado cuenta de que
los que estaban han dado un paso al frente y los que no se sabían han dado un paso atrás. Y de pronto me acordé lo que dice allí en Corintios, que la tribulación a veces viene para probar a los que están realmente si son o no son. Dios prueba, como se prueba el oro. ¿Sabes para qué se prueba el oro? Para saber si es oro auténtico, si es oro puro o cuánta es la pureza de ese oro. Y a veces las tribulaciones son necesarias en la iglesia para hacer una criba, una selección, para que realmente nos demos cuenta quién está y quién no está. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, los que estaban, te aseguro que estaban, porque creían de verdad. Porque el que estaba ahí por otro motivo no estaba dispuesto a pagar el precio de la persecución, de la pérdida, de la muerte incluso. A veces es triste, hermanos, ver a personas que están en la iglesia y que no entienden, que tienen su propia forma de ver las cosas. Y es triste porque ves que tienen sus argumentos, que tienen su criterio y humanamente son respetables. Yo nunca me voy a pelear con nadie, ni puedo obligar a nadie, porque la autoridad, al final, en las cosas de Dios, siempre es una opción. Aquí no hay nadie obligado. Si tú dices, Señor, yo te obedezco, es por voluntad propia, pero no, Dios no espera que estés ahí obligado. Si tú quieres obedecer al pastor, es voluntario. Si no quieres, no lo obedezcas. Si tú obedeces a Dios, es voluntario. Si no quieres, no lo obedezcas. Puedes vivir tu vida. Dios te ha dado esa libertad. Le tenemos que dar gracias a Dios por habernos hecho libres, ¿no? Y Él nos da la opción de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Espero que sepas escoger bien, porque no siempre veo que la gente escoja bien. Voy a avanzar un poquito más a un texto para que veamos un ejemplo bíblico. Pero déjame que vuelva a preguntar. ¿Qué entiendes en Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Estás obligado a obedecer al pastor? Si dices que sí, gloria a Dios, ahora solo falta que lo cumplas. Si dices no, no estoy obligado, bueno, pues eres libre, pero que sepas que no estás desobedeciendo al pastor, estás desobedeciendo a Dios. Y desobedecer a Dios, te aseguro que no es bueno para tu vida. Siempre trae consecuencias negativas. Cuando uno no se somete a la autoridad que Dios ha establecido, tienes un grave problema. Ríete de los problemas de este mundo. Ríete de las enfermedades incurables, de los accidentes graves. Ríete de los que te quieren hacer daño. Si tienes a Dios en contra, entonces tendrías que estar temblando. Yo perdería el sueño. Si sé que estoy en rebeldía contra Dios y que estoy en desobediencia a Dios, entonces realmente me preocuparía muchísimo. Porque ¿cómo escaparé del trato que Dios tiene conmigo? A Dios no le puedo engañar. Dios no se descuida, no se duerme y no se deja engañar por nadie. Vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, para que después veamos un ejemplo muy claro en Números. Pero vamos a leer primero en primer libro de Samuel, 15:23. Primer libro de Samuel, 15:23. Dice ahí, primer libro de Samuel 15:23, escucha bien lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él
también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras van dirigidas a Saúl, un hombre al que Dios escogió para que fuese rey de Israel. No era nadie, Saúl, pero Dios lo señaló y le dijo: te he escogido para que me sirvas. Y lo puso al frente del pueblo para que reinase con sabiduría y conforme a su voluntad. Pero Saúl tenía sus propias formas de ver y de entender. Él sabía que la liturgia del culto a Dios, los sacrificios, todos los tiene que hacer el sacerdote. Pero de pronto a él le parece que el sacerdote, el profeta, se está tardando, ya lo hago yo. No, Dios ha dicho que tú no puedes, tiene que hacerlo el profeta. Bueno, pero yo creo que sí puedo, y lo hacía él. De pronto Dios le decía: mira, cuando conquistes a esto, tienes que destruir esto, tienes que hacer así. Pero después Saúl no lo hacía. Pensaba: no, pero ¿para qué vamos a matar todos estos animales que son tan buenos? Los guardamos para ofrecer sacrificios a Dios. Sí, claro. Ríete, engáñate todo lo que quieras, pero a Dios no le engañas. Estás pensando en ti mismo egoístamente y para contentar al pueblo. Total, llega un momento en el que Dios dice: mira, Saúl no puede seguir siendo el hombre al que yo llamé. ¿Por qué? Porque no me obedece. Hermano, ¿sabes lo que es esto, verdad? Esto es la Biblia. ¿Sabes lo que es la Biblia? La palabra de Dios viva, eficaz, poderosa. Aquí dice cómo tienes que vivir, cómo te tienes que comportar, cómo tenemos que hacer como iglesia. Aquí dice lo que estamos viendo hoy, que Dios ha delegado autoridad en la iglesia y el que desobedece esa autoridad le está desobedeciendo a él directamente. Dios le dijo a Saúl, y fíjate que si yo os dijese ¿qué piensas acerca de la adivinación? ¿Qué piensas de la idolatría? Dirías: no, hombre, eso es despreciable, Dios. Bueno, pues como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando tú no obedeces a lo que Dios ha establecido, estás en rebelión contra Él. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ser obstinado, ¿se entiende lo que es? Obstinado es que tú estás en lo tuyo. Tú vives con tu verdad y tú tienes la razón. El pastor ha dicho 1000 veces, tienes que cambiar esto, tienes que esforzarte más aquí. Pero tú no crees que tengas que escucharle. ¿Por qué? Porque tú crees que ya estás haciendo lo que es correcto. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Bueno, pues a eso la Biblia le llama obstinación. Bueno, Dios te dice: tú tienes tu verdad, adelante, sigue con tu verdad. Pero aquí notarás lo que ocurrió. Por cuanto tú desechaste, ¿el qué desechó Saúl? La palabra de Jehová. Él, Dios, también te ha desechado para que no seas rey. Esa es la realidad. Hermano, ¿vas a esperar a que Dios te tenga que desechar? Dios no quiere. Dios tiene paciencia. Él trata con nosotros. Pero Dios tiene un límite. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla cruel, tenemos objetivos muy claros y solo hay una manera de hacer esto, y esa es la manera de la Biblia, de la palabra de Dios mismo. Satanás se rebeló contra la autoridad. Tenía que estar bajo la autoridad de Dios, pero él se rebeló contra la autoridad de Dios. Cuando alguien desafía lo que Dios estableció, eso es rebelión. Si Dios en su palabra dice esto es así, hermano, no te intentes justificar, es que yo lo veo de otra forma, es que creo que no es necesario, es que yo tengo excusas y son muy buenas mis excusas. Ten cuidado, hermano, porque juegas con fuego. ¿Y sabes lo que ocurre cuando uno juega con fuego? Es como decirle a Dios: Señor, estás equivocado y yo tengo la razón. Sí, no, tu palabra dice. Sí, el pastor está ahí siempre predicando, pero pues es lo mismo que decir eso. Bueno, Señor, tú dices, pero estás equivocado, yo tengo la razón.
Mira, importante tener la doctrina correcta, importante tener la actitud correcta. Y para eso Dios ha establecido en la Iglesia ministerios, y el pastor y maestro es uno de ellos, para que dirija, para que gobierne. ¿Estás dispuesto a obedecer? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Cuando el pueblo de Israel salen de Egipto, pregunta, ¿cómo sabían que Dios quería que fuesen a Canaán y se apoderasen de esa tierra? ¿Cómo lo sabían? ¿Lo han leído en la Biblia? Pues lo sabían porque Moisés se lo había dicho. Porque Moisés era el hombre al que Dios puso al frente de su pueblo. ¿Era Moisés perfecto? No, claro, ni mucho menos. ¿Cometía Moisés errores? Sí, muchos. ¿Era el más divertido, el mejor predicador, el más guapo y el más alto? No, Moisés era uno más. Pero lo que hacía a Moisés diferente es que Dios le puso al frente para que guiara al pueblo, para que mandase sobre el pueblo. ¿Qué es lo que hace el pastor? Por eso se llama pastor, porque pastorea. Y pastorear significa guiar, alimentar, proteger, cuidar. Eso es lo que hace un pastor. Pero te pregunto una cosa, a ver qué me respondes. ¿Pero qué pasa si las ovejas no quieren? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si las ovejas no quieren que el pastor las guíe, las alimente, las proteja, les enseñe, las cuide? ¿Qué ocurre cuando las ovejas no quieren? ¿Rebelión en la granja? ¿Qué ocurre cuando las ovejas se vuelven rebeldes? Algunas ya no se ven como ovejas, se creen panteras, otras se creen cucarachas, otras se creen ratas, otras se creen águilas. Pero resulta que el rebaño ya no es un rebaño, ya no hay ovejas, hay de todo menos ovejas. Nunca me olvidaré de una reunión de pastores ahí por la zona de Barcelona. Estábamos ahí hablando algunos pastores y nunca olvidaré las palabras de un pastor que estaba allí, que decía con una profunda frustración: yo no tengo ovejas, yo tengo cabras, decía así. Y yo pensé, madre mía, o a lo mejor este es el más sincero que hay aquí, está reconociendo la realidad. Vamos a ver un caso de rebelión a la autoridad en la Biblia. Números 16. Dice en el Nuevo Testamento, en Corintios, que estas cosas que le pasó a Israel, la Biblia las cuenta para testimonio a nosotros, para que no hagamos lo mismo. Números 16, vamos a ir leyendo versículo por versículo. Empezamos por el versículo 1, para ver si tenemos que aprender algo de este pasaje. Coré, estoy en Números 16. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Esto ya pinta mal. Eso de que ahí de pronto en la iglesia o en el pueblo hay 2 o 3 que se ponen de cabecillas y juntan gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¡Wow! Esto parece muy serio. Porque no son 2 o 3 por ahí que están por ahí que de pronto, yo voy a... No. Esto es una rebelión en toda regla. Si estuvieran en un barco, pues ya sabéis, lo habéis visto en las películas, si no lo habéis vivido en persona, me imagino que no. Cuando hay, ¿cómo se llama esto? Cuando en un barco se rebelan contra el capitán, contra la amonestación, hay una palabra y ahora no me sale, seguro que alguien me la escribe ahí rápido. Esto iba en serio. Ahí hay personas con reconocimiento y no están solos.
reúnen a 250 varones. ¿Y quiénes son estos varones? Príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. ¡Wow! Esto pinta mal para Moisés. Le quedan, como decimos por aquí, dos telediarios. Motín, muy bien, ahí está, no me salía la palabra. Para eso os tengo a vosotros, para cuando no me acuerdo una palabra. No, y para más cosas, claro. Estoy bromeando, un motín en toda regla. Y pinta mal para Moisés. Los días de liderazgo de Moisés han llegado a su fin, porque esto no pinta bien. ¿Quién era Coré, que es el cabecilla de esta rebelión? Era levita, del clan de los coatitas. ¿Sabes lo que hacían? El Coré y sus hijos, cuidaban el arca, los vasos del santuario. Era gente con responsabilidades importantes. Gente a los que todos veían y reconocían también en la iglesia. Dice de la tribu de Rubén, dice ahí, hemos leído ahí, hijo de Pelea, de los hijos de Rubén. Los hijos de Rubén es una familia noble. De las tribus, a los rubenitas se les considera una familia noble. Y aquí hay 250 príncipes. Esto es tremendo. Bueno, y ahí está la rebelión, pero ¿qué argumentos tienen para rebelarse contra Moisés? Antes de someter ya todo esto a un juicio tendremos que escuchar, ¿no?, a las partes y la motivación de esta rebelión y todo. Hay que escucharlo, vamos a ver qué dicen. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, argumentos. El pueblo santo, en medio del pueblo está Jehová, ¿y quién ha dicho que vosotros sois los que mandáis? Esos son los argumentos que vienen estos príncipes, estos protagonistas ahí vienen y traen esos argumentos. 3 argumentos dijeron a Moisés. Nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Dios nos ha escogido, somos el pueblo de Dios. Dios está en medio de nosotros. Y pregunta, a vosotros, a Moisés y a Aarón, ¿a vosotros quién os ha puesto aquí para que mandéis? ¿Quién os ha puesto aquí? Mira, ¿sabes lo que están haciendo? El pueblo, y los del consejo, y los príncipes, y los de Corea, y todos estos. No están reconociendo el principio de autoridad que Dios estableció. Se distorsiona la verdad. Cuando de pronto no hay dirección del Espíritu Santo en la iglesia, se pueden levantar voces con voz, con autoridad. Pero hermanos, si no está el Espíritu Santo detrás, si la palabra de Dios no es el fundamento, la verdad se distorsiona. Más de una vez en la iglesia yo me he tenido que encontrar con situaciones así, de hermanos con responsabilidad que de pronto tienen un criterio propio y yo he tenido que llegar a escuchar, pero nosotros también somos del consejo. Entonces tenemos voz y voto. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? La iglesia no es una democracia. Apúntatelo esto porque es muy importante, porque muchos cristianos creen que sí. Hay muchos creyentes que creen que la iglesia es una democracia. Ahí todo va a base de votaciones, de asambleas. Tenemos que escoger esto, vamos a votar. Tenemos que hacer aquello, vamos a votar. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántos miembros del consejo a favor y cuántos en contra? Imagínate un consejo de 10. 6 votos a favor, 4 en contra. Los que han votado 6 han ganado. Pero la pregunta no es ganaron por qué. O sea, la pregunta es ¿dónde estaba la dirección del Espíritu Santo? Porque escúchame, en la Biblia casi nunca las mayorías tenían razón. Así que la Biblia no es democrática. La palabra democracia es el poder en el pueblo. O sea, el pueblo es el que tiene el poder y deciden.
No, escúchame bien lo que es la iglesia. Apúntatelo. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. ¿Se entiende? Teocracia. Teocracia quiere decir que Dios es el que manda en la iglesia. Y su palabra nos la ha dado para que la obedezcamos. No siempre las mayorías tienen razón, casi nunca en la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo que nos tiene que hacer temblar y estar muy atentos a lo que hacemos. Porque si Moisés y Aarón están ahí porque Dios los puso, da igual que los otros sean 250 príncipes o 2 millones, da igual. Si Dios está con Moisés y Aarón, que los demás tiemblen. ¿Sí? La iglesia es de Cristo. Al pastor lo ha puesto Cristo. Dice en Efesios que Él constituyó pastores, maestros. Entonces, cuando la mayoría tienen su propio criterio y los argumentos no son bíblicos, porque yo a veces con lo que me encuentro en los debates y en los problemas eclesiales es que los razonamientos son muy buenos y muy válidos, pero son humanos. Y yo digo, bueno, pero está muy bien, ¿no? Esa opinión y aquella y la otra está todo muy bien, pero aquí estamos para ver qué dice Dios y para obedecer lo que Dios dice en la Biblia. Sí, no, pero es que, hermano, cuando hay un pero de por medio a lo que Dios ha dicho, tenemos un problema. O obedecemos a Dios o no le obedecemos. No hay puntos intermedios. No le voy a obedecer, pero tampoco le desobedezco. No, si no le obedeces, estás desobedeciendo. Y si no estás aceptando el principio de autoridad que Dios ha establecido, pues le estás desobedeciendo. Tienes un problema. ¿Quién puso al pastor por pastor? Mira, perdonadme que yo hable de mí, no es mi intención ahí pretender yo mostrarme como nada, ¿no? Pero bueno, es lo que tengo a mano, tampoco quiero hablar de nadie y dar alusiones a otras personas. Yo en ningún momento dije, y los que me conocen desde el principio de ser creyente, si miento que lo digan aquí ahora os pongo por testigos. Nunca, jamás yo dije, yo soy el pastor. Yo simplemente me puse a servir a Dios. Y hice lo que veía que tenía que hacer, lo que me salía del corazón. O sea, Dios me fue llevando a preocuparme por esto, a preocuparme por aquello, a empezar a hacer esto, a empezar a hacer aquello. Pero fue la gente la que de pronto un día empezaron a llamarme pastor. Eran las ovejas las que de pronto reconocen al pastor, y eran las ovejas las que de pronto cuando me hablaban ya no me decían Víctor, me decían pastor. Y entonces llegó un momento en el que yo pensé, pues parece que soy pastor. O sea, parece que el Señor me ha constituido pastor. Quiero decirte con eso que el pastor no se forma en un seminario, en un instituto bíblico, en una academia de teología. El pastor lo nombra Cristo. Así dice su palabra. Al pastor no lo nombra la iglesia. No es una democracia, recuerda. Yo a veces me sorprendo cuando una iglesia se quedó sin pastor y tienen que escoger un pastor nuevo. Y entonces buscan candidatos, se plantean cómo lo vamos a hacer y de pronto pues escuchas los criterios y son criterios puramente humanos. No hay obediencia a la palabra, no hay buscar al Espíritu Santo, no hay argumentar bíblicamente. Les pasa como a estos argumentos. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Y a vosotros quién os ha puesto para que mandes? ¿A quién lo ha puesto Dios ahí para que sea el pastor? Argumentos de ese tipo. Te quiero recordar que Moisés no quería ser el líder de Israel. Léete Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, ves a Egipto y lidera a mi pueblo a la libertad, Moisés le puso todas las pegas que pudo a Dios. Pero ¿quién soy yo? Si yo
y soy torpe de palabra y no. Moisés no quería. Te aseguro que si estaba ahí es porque Dios lo puso. Yo nunca busqué ser pastor. Yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir en lo que tú quieras. Y de pronto un día pues me encontré de pastor. Te aseguro que hay posiciones, puestos en la iglesia más cómodos. Te aseguro que hay lugares en la iglesia en los que tienes más libertad, menos disgustos, menos preocupaciones, duermes mejor por las noches. No es envidiable ser pastor, ni ser un gran líder como Moisés. Algunos piensan, wow, qué honor, ¿no? Que cuando vayas al cielo, habla con Moisés de este tema. Pregúntale si disfrutó mucho. Cuando no se estaba rasgando las vestiduras, estaba llorando. Cuando no estaba intercediendo por el pueblo, no, Señor, por favor, no los destruyas. Cuando no estaba lleno de ira, rompiendo las tablas que Dios le había dado con la ley escrita. Cuando no era divertido. Hermano, no es divertido. Es una responsabilidad. Y tenemos que ser responsables delante de Dios. ¿Sabes qué? Creo que Dios nos ha dicho muchas cosas importantes esta noche. Así que veo que es la hora y yo quería avanzar más en este capítulo 16 de Números para analizar bien todo lo que ocurrió ahí y cómo Dios resolvió. Pero lo vamos a dejar en el aire para el próximo día. Hoy es como unos capítulos de esos de las series estas que te gustas ver, que te lo dejan todo así en el último momento y dices, no hombre, yo quería saber qué pasa. Pues nos vamos a esperar al próximo día que continuemos estudiando acerca de la iglesia. El próximo día vamos a ver un poquito más, retomaremos aquí en este punto y veremos la historia, qué es lo que pasó con la rebelión contra Moisés, qué es lo que ocurrió, lo vamos a ver el próximo día. Y vamos a ver más cosas, vamos a leer más textos en el Nuevo Testamento y vamos a ver que Dios nos está hablando. Así que escucha atento. Cuando Dios habla hay que poner todo el sentido, toda la atención. Amén, ¿estás de acuerdo conmigo? Pues me alegro mucho de que hayas estado hasta este momento, que hayas estado ahí aguantando y escuchando la palabra de Dios. Gracias por estar ahí apoyando y por saber que podemos contar con cada uno de vosotros. Todos somos siervos de Dios, todos somos hijos, pero tenemos que aprender a encajar donde Dios nos quiere poner. Un abrazo, mis hermanos, que Dios os bendiga, que Él os cuide, que nos dé sabiduría para entender todo y poner por obra todas las cosas. Y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Una cosa, ya vamos a anunciarlo en los carteles, pero vamos ahora en estos meses de julio, agosto, que es así verano y hay muchas salidas y los fines de semana que vamos a contar viernes, sábado y domingo, el estudio en lugar de las 8 será a las 9, como hicimos ya el domingo pasado. Entonces, para que sea ya una norma y no tengáis que estar pendientes, hoy será a las 8 o será a las 9, hoy será, vamos a poner por norma que viernes, sábado y domingo los estudios los vamos a retrasar una horita. Y van a ser estudios pues un poquito más concentrados. En lugar de irnos una hora y media ahí sin problema, estaremos una horita como mucho, una horita y cuarto así, ¿vale? Estar de 9 a 10, como es fin de semana, pues a lo mejor salís, vais un ratito a la playa, estáis con familias. Los hermanos que estáis en América estáis en hora de comer al mediodía. Entonces, pues bueno, espero que mientras coméis podáis estar escuchando los estudios. Amén. Nos vemos mañana. ¿Te apetece que veamos a ver qué es lo que Dios nos dice? Pues ahí vamos a estar. Que descanséis. Un fortísimo abrazo de esos que te dejan ahí sin aire. Hasta mañana. Que Dios te bendiga.